En el episodio anterior de Sueños de Libertad, Cristina decidió tenderle la mano a su madre adoptiva tras una conversación dolorosa pero esclarecedora. Andrés, por su parte, se disculpó con Begoña, aún sintiéndose invadido por los celos. Mientras Gabriel acompañaba a María al médico, Pelayo recibía presiones políticas de don Pedro. Gaspar y Manuela intentaban animar a Raúl, quien se sentía aún desplazado. La tensión crecía entre Irene y doña Ana, mientras Andrés lograba desenmascarar a su primo frente a la familia. Avance del jueves 24 de julio. Comenzamos con las grietas invisibles que se abren en las familias cuando los sentimientos no se dicen en voz alta. Y esta vez, es Julia el centro de la disputa silenciosa. Mientras el día comienza con la calma aparente de una jornada cualquiera en casa de los de la reina, Andrés no puede evitar observar de reojo cómo Julia sonríe al ver a Gabriel en el jardín. La niña no dice nada, solo se limita a acercarse a él y preguntarle si puede ver cómo florecieron las rosas que juntos plantaron hace unos días. Y Gabriel, con esa serenidad que tanto irrita a Andrés, acepta con gusto. Lo que para Julia es un gesto inocente, para su tío se convierte en una señal más de que su posición en la familia se resquebraja. Con un intento desesperado por reafirmar su lugar, Andrés le propone a Julia pasar la tarde juntos. Le habla de llevarla al parque donde solía jugar cuando era pequeño, de comprarle un helado en la misma heladería donde su madre solía llevarlo. Julia, encantada por la idea, acepta sin pensarlo dos veces. Pero ese plan, cargado de recuerdos prestados y emociones contenidas, está destinado a romperse antes siquiera de comenzar. Justo cuando Andrés termina de dar las primeras instrucciones para la salida, Damián lo llama con urgencia a su despacho. El tono no deja lugar a excusas. Hay un problema con los proveedores de esencia de lirio. Los mismos que Gabriel había logrado convencer para firmar un contrato han dado marcha atrás. La decepción se palpa en el aire, y Damián, sin perder tiempo, le exige a su hijo que encuentre una solución inmediata si quiere evitar un desastre productivo. Andrés siente el golpe, no solo por el revés empresarial, sino porque sus planes con Julia se desmoronan. El tiempo que había soñado compartir con su sobrina ahora se diluye entre papeles, llamadas y listas de contactos que no ofrecen ninguna salida clara. Con resignación, llama a Julia para decirle que no podrá salir esa tarde. Y al otro lado del teléfono, la voz de la niña, aunque comprensiva, suena decepcionada. No pasa nada, tío, le dice. Pero Andrés sabe que sí pasa. Sabe que Gabriel aprovechará la ocasión. Y así es. Poco después, Gabriel se presenta en la casa grande con un gesto cómplice. He escuchado que tenías ganas de salir a pasear, le dice a Julia, ofreciéndole una flor blanca recién cortada. Julia sonríe, no lo duda, toma su abrigo y sale con él. Caminan por el sendero que bordea el río, hablan de libros, de animales, de sueños. Julia se ríe con libertad, y Gabriel, con cada gesto, con cada silencio cargado de intención, va construyendo un vínculo que parece ir mucho más allá de lo circunstancial. Mientras tanto, en la fábrica, Luis intenta una vez más convencer a Cristina de que no abandone su puesto. Le habla de sus cualidades, de su capacidad, de lo que puede aportar si decide quedarse. Pero Cristina lo mira con una mezcla de ternura y determinación. No puedo seguir aquí, no mientras Irene siga respirando el mismo aire que yo, le dice. Y en esa frase hay dolor, sí, pero también una resolución que no admite réplica. Cristina está rota, y quedarse significaría seguir sangrando. De vuelta en la casa grande, Damián no pierde la oportunidad de lanzar una puñalada velada. En una conversación tensa, comenta delante de Andrés que él nunca habría contactado a los proveedores sin consultarlo antes. Gabriel no dice mucho, pero su mirada lo dice todo. Andrés, entre la humillación y la impotencia, guarda silencio. Por fuera, se mantiene erguido. Por dentro, se derrumba. El día avanza y los focos de tensión se multiplican. Don Pedro, con esa sonrisa afilada que usa cuando está a punto de cobrar una deuda moral, se reúne con Pelayo. Le recuerda su acuerdo. Apoyo político a cambio de información. Pero Pelayo, dividido entre la lealtad y el miedo, aún no ha cumplido. Don Pedro, esta vez, no amenaza. Solo observa. El tiempo corre, le dice, antes de marcharse. Por otro lado, Raúl recibe una noticia inesperada. Han organizado un pequeño torneo de dominó en la cantina y alguien ha sugerido que participe. Al principio duda, pero al saber que Claudia sería su compañera, acepta. Hay algo en él que aún busca redención, aún sueña con reconquistarla. Sin embargo, en la tienda,
Las chicas comentan que quizás Claudia está yendo demasiado lejos con él. Que un acercamiento podría traerle más problemas que soluciones. Y Claudia, tras escuchar esos comentarios, decide no ir al torneo. Le envía un mensaje breve a Raúl, disculpándose. Él no responde, pero asiste igual, y forma equipo con don Agustín. La velada, aunque inesperada, resulta animada. Hay risas, bromas, complicidad. Y cuando todo termina, Manuela y Gaspar, contagiados por el ambiente, se miran de forma distinta. Esa noche, duermen juntos por primera vez. En otro rincón de la historia, Fina muestra con orgullo las fotos que Gemma tomó de Teo. Las imágenes son tiernas, llenas de luz. Marta, al verlas, no puede evitar pensar en lo que pudo haber sido. Fina, con su sensibilidad habitual, le pregunta si se arrepiente de su decisión. Marta niega con la cabeza. No me arrepiento, pero hay días en que duele más que otros. Y ese es uno de esos días. Cristina, a su vez, decide visitar a Irene. Quiere escuchar su versión, aunque solo sea para cerrar una puerta. Pero las palabras de Irene, aunque elaboradas, no alcanzan a calmar el vendaval que lleva dentro. Cristina se va sin decir adiós, y ese silencio pesa más que cualquier reproche. Al final del día, Andrés se rinde. Le dice a Luis que no podrá solucionar el problema del lirio. Toma el teléfono y llama a casa para avisar que en breve llegará. Pero al entrar, ve a Gabriel y Julia regresando del paseo. Llevan flores para Begoña, ríen, se ven como una familia. Y en ese momento, Andrés comprende que no solo está perdiendo a su sobrina. También está perdiendo a la mujer que ama. Y tal vez, a sí mismo. Mientras la noche comienza a caer sobre la colonia, Andrés se refugia en su despacho. No quiere hablar con nadie. No quiere cenar. No quiere escuchar risas desde el comedor, ni mucho menos ver cómo Julia corre a enseñarle a Begoña las flores que Gabriel le ayudó a recoger. Cada paso que da su primo dentro de ese hogar le parece una invasión, una provocación, una humillación cotidiana a su rol como hijo, como tío, como figura visible en ese entramado que alguna vez consideró firme e inquebrantable. Begoña, desde la cocina, lo intuye. Sabe que algo va mal, pero prefiere no intervenir. No todavía. Está demasiado distraída con el ramo que Julia le ha traído. Son lirios silvestres, pequeños, imperfectos, pero llenos de intención. Los eligió Gabriel, le susurra la niña con una sonrisa de orgullo. Y Begoña, por un instante, siente algo extraño. Una calidez inesperada que se mezcla con el desconcierto. No es amor, aún no, pero es un gesto que derriba una barrera, que la obliga a mirar a Gabriel con otros ojos. Gabriel, por su parte, no parece tener prisa, ni ansiedad, ni urgencia, se mueve con seguridad, como quien sabe que está ganando terreno sin tener que forzar la jugada. Ayuda a Julia a poner el mantel, habla con Begoña sobre las flores, le pregunta si alguna vez ha pensado en tener su propio jardín. Y Begoña, aunque no lo dice, se siente escuchada de una manera que hace tiempo no experimenta. En paralelo, Andrés hace lo imposible por concentrarse en los papeles del negocio. Busca excusas para no salir del despacho, pero cada risa desde la sala contigua, cada palabra que capta al azar, se clava como una espina. Llega un momento en que no puede más, se levanta, respira hondo y sale al pasillo. Al llegar a la puerta, se detiene, ve la escena. Julia sentada entre Begoña y Gabriel, los tres riendo por algo que la niña acaba de decir. La luz cálida del salón los envuelve, y por un momento, Andrés se siente un extraño en su propia casa. No dice nada, solo se da la vuelta y vuelve a encerrarse. Más tarde esa noche, cuando todo parece calmarse, Begoña se asoma a su puerta. Toca suavemente. ¿Puedo pasar?, pregunta. Andrés asiente sin mirarla. Ella entra, cierra tras de sí, y se sienta frente a él. Hay un silencio largo, incómodo, lleno de todo lo que no se han dicho en semanas. Vi a Julia muy feliz hoy, dice ella al fin. Andrés no responde, y eso me alegra, pero también me preocupa. ¿Te preocupa que se encariñe con él?, pregunta él con voz áspera. No, responde Begoña, casi en un susurro. Me preocupa que tú no sepas cómo manejarlo. Andrés levanta la vista, sus ojos están enrojecidos, cansados, heridos. No se trata solo de Gabriel, continúa ella. Se trata de ti, de cómo te estás dejando arrastrar por esta tormenta sin buscar abrigo. Él quiere responder, tiene 1000 argumentos, 1000 quejas, pero se queda mudo, porque sabe que ella tiene razón, porque sabe que su dolor, su orgullo, su rabia,
no son más que síntomas de una herida más profunda. La de sentirse sustituido. La de ver cómo su mundo cambia sin su permiso. Al día siguiente, Gabriel vuelve temprano a la fábrica. No por deber, sino por convicción. Quiere demostrar que sigue comprometido, que el revés con los proveedores no lo ha debilitado. Luis lo recibe con cortesía. No hay tensión entre ellos, pero sí una cierta distancia. Luis, que siempre fue leal a Andrés, empieza a notar que los equilibrios están cambiando. Que Gabriel no solo es un rival silencioso, sino un actor cada vez más influyente. Mientras tanto, Pelayo se encuentra en un dilema creciente. Don Pedro lo ha presionado con firmeza, pero él no quiere traicionar a Gabriel. No aún. Sin embargo, las consecuencias de negarse comienzan a hacerse evidentes. Llamadas sin responder, reuniones canceladas, rumores que empiezan a circular. La política, como el perfume, tiene un olor difícil de disimular cuando empieza a podrirse. Raúl, por su parte, intenta no pensar en Claudia. Se refugia en su taller, en la grasa de los motores, en el metal que suena bajo sus manos. Pero cada vez que escucha su nombre, algo dentro de él se encoge. La partida de dominó con don Agustín le sirvió para distraerse, pero no para olvidar. Porque el problema no es solo que Claudia se aleje, es que él siente que, poco a poco, todos lo están haciendo. En la tienda, Marta ojea de nuevo las fotos de Teo. Fina la observa en silencio. Sabe que algo se remueve dentro de su amiga. Finalmente, Marta rompe el silencio. Pensé que lo había superado, dice. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que no se supera. Solo se aprende a vivir con ello. Fina no responde, le toma la mano. A veces, el silencio también es una forma de estar. Por la tarde, Cristina camina por la colonia con paso decidido. Ha tomado una decisión. Irá a hablar con don Damián. No para rogar, no para pedir, solo para cerrar su etapa con dignidad. Pero al llegar a la oficina principal, se encuentra con una escena que no esperaba. Gabriel está reunido con él, mostrando un nuevo informe, proponiendo soluciones a la crisis de abastecimiento. Damián asiente, interesado, y cuando ve a Cristina en la puerta, le hace una seña para que espere. Cristina observa desde lejos, y por primera vez, siente algo que no había experimentado en relación a Gabriel: respeto. Porque aunque no comparte sus métodos, ni sus silencios, ni su manera de ganar terreno, no puede negar que es un hombre que lucha. Que no se esconde, que avanza. Más tarde, cuando finalmente se encuentran, Gabriel le pregunta si está bien. Ella asiente. Vengo a despedirme, dice. Quiero que sepas que no me voy por debilidad. Me voy por amor propio. Gabriel la mira. No intenta retenerla. Solo asiente. Eso te honra, responde. Y esas 3 palabras, tan simples, son suficientes para cerrar un capítulo sin resentimientos. La noche cae nuevamente sobre la colonia, pero esta vez, lo hace con una intensidad especial. Hay algo en el ambiente que anticipa el conflicto, como una electricidad estática que recorre los pasillos del caserón de los de la Reina. En cada rincón, los pensamientos se acumulan como polvo no barrido. Unos se esconden detrás de una sonrisa, otros tras el sonido de una puerta cerrada con fuerza. Andrés, desde su habitación, observa por la ventana. Ve a Gabriel pasear por el jardín con Julia una vez más. No les escucha, pero sabe que ríen. Lo intuye. Cada gesto, cada mirada entre ellos, le resulta como una burla silenciosa. No puede dejar de pensar en lo rápido que Gabriel ha sabido colarse en los afectos de su sobrina. En lo natural que le resulta a Begoña compartir momentos con él, como si la historia común que alguna vez tuvieron ellos dos se estuviera borrando poco a poco. Y eso le duele, más de lo que quiere admitir. En un intento de distraerse, se sumerge en los documentos de la empresa. Busca errores, posibles fallas, cualquier cosa que lo mantenga ocupado. Pero no logra concentrarse. Los números bailan frente a sus ojos. La rabia se acumula en su pecho. Se levanta, se sirve un whisky y lo bebe de un solo trago. No es su estilo, pero esta vez no le importa. Porque lo que está perdiendo no es una empresa, es su lugar en el mundo. En la habitación contigua, Begoña se prepara para dormir. Ha tenido un día extraño, lleno de emociones encontradas. El paseo con Julia, las flores, las risas compartidas con Gabriel. Todo ha sido agradable, pero también inquietante. Porque en el fondo, sabe que algo se está desplazando dentro de ella. No es amor, se repite. Aún no, pero hay una complicidad que no puede negar. Y eso le da miedo. No porque Gabriel le inspire desconfianza, sino porque teme volver a ilusionarse.
Teme abrir una puerta que la vida ya le enseñó a mantener cerrada. Antes de acostarse, baja a la cocina por un vaso de agua. Allí encuentra a Gabriel, solo, terminando de guardar los restos de la cena. Él la saluda con una sonrisa suave. Gracias por aceptar las flores, le dice. No tenía por qué no hacerlo, responde ella, evitando su mirada. Lo sé, añade él. Pero igual, gracias. Begoña asiente. El silencio entre ambos se vuelve espeso. Hay una tensión flotando que ninguno se atreve a cortar del todo. Julia te quiere mucho, murmura Gabriel. ¿Y tú a ella?, responde ella, por fin mirándolo a los ojos. Es una niña especial. Me recuerda a alguien. Begoña arquea una ceja. ¿A quién? A ti, dice él, sin vacilar. Ella se queda inmóvil, su respiración se acelera levemente, pero no dice nada más. Toma su vaso de agua y se retira. En su interior, algo se agita, algo que creía dormido. Esa misma noche, Pelayo tiene un encuentro incómodo con don Pedro. Esta vez, el político no sonríe, no esconde sus amenazas tras metáforas elegantes. Es directo, cortante. Te apoyé porque me prometiste resultados, le espeta. Y aún no los he visto. Pelayo intenta justificarse, habla de tiempos, de prudencia, de estrategias. Pero don Pedro no escucha. Está cansado de excusas. O me das lo que quiero, o buscaré a alguien que lo haga, concluye, antes de marcharse. Pelayo se queda solo, sabe que está atrapado, que cualquier decisión que tome lo alejará de una parte de sí mismo. Que su ambición ha abierto puertas que ahora no sabe cómo cerrar. Mientras tanto, Raúl pasa una noche difícil. Se emborracha solo en la cantina. Piensa en Claudia, en cómo parecía todo más fácil antes, en cómo, por más que intente, no logra llenar el vacío que ella dejó. Don Agustín lo acompaña un rato, luego lo deja. Al final, Raúl termina caminando por las calles desiertas, tarareando una canción que no recuerda del todo. Se sienta en un banco, bajo un farol, mira el cielo, y por primera vez en mucho tiempo, llora. En otro lado de la colonia, Cristina empaca sus últimas cosas. Ha decidido irse cuanto antes. No quiere despedidas, no quiere escenas, pero antes de cerrar su maleta, saca una hoja en blanco. Escribe una carta, breve, clara. A Irene. No te odio, pero ya no confío en ti. Necesito alejarme para volver a encontrarme. Espero que algún día podamos entendernos. Hoy, no. Cristina. La deja sobre la mesa del salón. Y sin mirar atrás, sale. Esa misma mañana, Andrés intenta una vez más acercarse a Julia. Le propone ir a desayunar a su lugar favorito. Pero la niña le responde que ya ha prometido ayudar a Gabriel en el jardín. Andrés no insiste, asiente con una sonrisa forzada. Pero por dentro, se desmorona. Y cuando Gabriel entra poco después con una bandeja de frutas para la cocina, Andrés no puede más. Lo detiene en el pasillo. Lo mira con los ojos enrojecidos. ¿Qué buscas?, le pregunta sin rodeos. Gabriel lo observa, sorprendido. Luego responde, tranquilo. No busco nada, solo vivo. Estás robándome todo, murmura Andrés. A Julia, a Begoña, a mi lugar en esta casa. No estoy robando nada, ellos eligen, tú decides cómo tomarlo. Andrés aprieta los puños, pero no responde, da media vuelta y se encierra en su habitación. Esa noche, Julia le da un beso a Gabriel antes de dormir. Begoña lo despide con una sonrisa leve, y Andrés, solo, en la oscuridad, empieza a entender que lo que está perdiendo no es por culpa de Gabriel. Es por no haber sabido cuidar lo que tenía. La tensión acumulada durante días se va transformando en algo más denso y corrosivo. En cada rincón de la casa grande se respira ese aire denso que antecede a una tormenta emocional. Andrés, que hasta hace poco creía controlar su entorno con la autoridad que otorgan los apellidos y las costumbres, empieza a enfrentarse con una verdad que nunca quiso asumir. Los afectos no se heredan, se cultivan. Y él, inmerso en responsabilidades y orgullo, ha dejado de regar las raíces de lo que creía seguro. La distancia con Julia se acentúa, no por decisión de la niña, sino por el resentimiento silencioso que Andrés ha proyectado en cada gesto. Julia, perceptiva, ya no se acerca con la misma naturalidad. Prefiere ir donde se siente escuchada, y Gabriel ha sabido convertirse en ese refugio sutil que no exige, solo acompaña. Las flores del jardín ahora son su espacio común, una excusa para compartir sin miedo, sin juicios. En medio de ese alejamiento, Begoña intenta mantenerse neutral, pero su interior está lejos de estarlo.
Siente la presión de ser el epicentro de una disputa emocional entre dos hombres que representan cosas muy distintas en su vida. Andrés es el pasado, la seguridad herida, el intento de construir una vida juntos que se resquebrajó lentamente. Gabriel, en cambio, es lo inesperado, la mirada que no busca poseer, sino entender. Y aunque lucha por no dejarse arrastrar, su balanza interna ya se inclina casi sin quererlo. Gabriel, por su parte, continúa su camino sin estridencias. No busca confrontaciones, prefiere moverse en los márgenes, actuando desde la coherencia. Sabe que su presencia incomoda, pero no se disculpa por ello. En el fondo, entiende que su papel en esa casa ya no es circunstancial. Se ha convertido, casi sin proponérselo, en un catalizador de verdades que muchos preferían no enfrentar. En otro frente, Pelayo recibe una carta anónima. Al abrirla, reconoce la letra de uno de los asistentes de don Pedro. El mensaje es breve, pero contundente: o hablas, o caerás con él. El sudor frío le recorre la espalda. La amenaza no es solo política, es personal. Si don Pedro decide arrastrarlo en su caída, nadie en la colonia volverá a confiar en él. Pero si entrega a Gabriel, perderá la última pizca de respeto que aún conserva por sí mismo. Raúl, mientras tanto, ha vuelto a encerrarse en su taller. Ya no espera llamadas de Claudia. Ha aceptado que hay heridas que no sanan con buenas intenciones. Sin embargo, cuando Manuela pasa a dejarle una comida que preparó Gaspar, siente algo parecido a la ternura. Agradece en silencio. Quizás no todo esté perdido. Quizás aún haya vínculos posibles en medio del vacío. En la tienda, Marta encuentra a Fina mirando un portarretrato vacío. La imagen que contenía fue retirada la noche anterior, sin explicación. Fina confiesa que era una foto de su madre, pero que ya no la representa. Marta la abraza. Las dos comprenden, sin decirlo, que el pasado no siempre es un ancla. A veces, también es una losa que hay que soltar. Esa tarde, Cristina recibe una llamada de María. La conversación es breve, pero cargada de emoción. María le cuenta que ha decidido escribirle a Irene una carta. No para reconciliarse, sino para decirle que, a pesar de todo, desea liberarse del resentimiento. Cristina escucha en silencio, y por primera vez, se permite pensar que tal vez algún día pueda hacer lo mismo. En la casa grande, Gabriel se sienta a escribir en su cuaderno de notas. No es un diario, no al menos en el sentido tradicional. Es una colección de pensamientos dispersos, ideas sobre la vida, reflexiones sobre la infancia. Julia lo observa desde la puerta, curiosa. Él le ofrece una hoja y le propone que escriba lo que quiera. La niña sonríe, se sienta a su lado. Y mientras ambos escriben, la casa parece, por un momento, un lugar en paz. Andrés observa la escena desde el pasillo. No hace ruido, no interrumpe, pero en su mirada hay una mezcla de tristeza y aceptación. Ha comprendido que hay batallas que se pierden sin luchar, simplemente por haber llegado tarde. Y eso, para él, es lo más difícil de aceptar. Mientras los días avanzan y la colonia se llena del rumor habitual de conversaciones cruzadas, entregas de materia prima y trinos de pájaros que parecen ajenos al drama humano, algo más profundo se va asentando en el alma de los personajes. No es solo una cuestión de acciones o palabras, es el peso de las elecciones. Aquellas que se hicieron demasiado tarde, y aquellas que aún están por hacerse. Andrés, con la voz cada vez más apagada, decide hablar con su padre. Damián lo recibe con la solemnidad de quien ya sospecha lo que viene. En la biblioteca, rodeados de volúmenes que guardan las memorias de generaciones, el hijo le confiesa que siente haber fallado. No por no prever las jugadas de Gabriel, ni por haber sido superado en lo profesional, sino por haber descuidado los vínculos que de verdad importaban. Damián, más sereno que de costumbre, le responde que el verdadero fracaso no está en perder, sino en no aprender. Y Andrés, por primera vez en mucho tiempo, se siente hijo, no sucesor. Esa misma noche, Begoña se sienta en su habitación con el corazón dividido. Piensa en Andrés, en lo que fueron, en lo que aún podría ser. Pero también piensa en Gabriel, en su mirada honesta, en su forma de escuchar sin interrumpir, en cómo ha transformado la dinámica de la casa sin necesidad de imponer nada. No hay respuesta clara, no hay una elección aún, pero hay conciencia, y eso ya es un primer paso. Julia, ajena a la tormenta adulta, continúa escribiendo en su cuaderno con Gabriel. Le cuenta historias, inventa personajes, le dibuja flores, y Gabriel las guarda todas como si fueran pequeñas joyas. Porque lo son, porque en un mundo donde todo parece moverse entre la desconfianza y el cálculo,
La autenticidad de una niña es un refugio imbatible. Pelayo, asfixiado por la presión de don Pedro, toma una decisión arriesgada. Visita a Gabriel en su oficina y le cuenta todo. No por heroísmo, sino por necesidad, porque no puede seguir viviendo entre dos fuegos. Gabriel escucha en silencio, no lo juzga, solo le pide que mantenga la calma, que no actúe por impulso. Y Pelayo, agradecido y avergonzado a partes iguales, asiente. Sabe que el camino que viene será complicado, pero también sabe que acaba de recuperar una parte de su dignidad. En la fábrica, Luis comienza a notar una mejora en el ambiente. No es que los problemas hayan desaparecido, pero la actitud de Gabriel frente a los trabajadores ha generado un cambio. Se siente menos tensión, más confianza, incluso entre aquellos que antes veían al nuevo directivo como una amenaza. La reconstrucción no es inmediata, pero es real. En la tienda, Marta decide pegar una de las fotos de Teo en la pared. Es un gesto simple, pero simbólico. Es su forma de decir que el amor no se borra, aunque cambie de forma. Fina la observa en silencio y sonríe. Gema, a su lado, toma nota. Entiende que la fotografía, como la vida, no siempre necesita palabras para contar una historia. Raúl, tras días de encierro, aparece en la plaza principal. Se acerca a Claudia y le entrega una pequeña caja. Dentro hay una bujía antigua, limpia, brillante. Para cuando quieras volver a encender, le dice. Y se va. No espera respuesta, solo siembra una posibilidad. Claudia, al abrir la caja, no dice nada. Pero sus ojos se humedecen. Y en la casa grande, la noche cae una vez más. Julia duerme abrazada a su cuaderno. Gabriel, en su habitación, relee una carta que su madre le escribió hace años. Andrés, en silencio, comienza a ordenar sus papeles, no como quien se rinde, sino como quien se prepara para empezar de nuevo. Y Begoña, sola en su cama, respira hondo. Aún no sabe qué decisión tomará, pero sabe que la tomará desde la libertad, no desde el miedo. Porque en Sueños de Libertad, lo que está en juego no es solo el poder, ni el control, ni siquiera el amor. Es la capacidad de transformarse, de asumir las grietas, de mirar al otro y decir: aquí estoy, sin máscaras, con mis errores y mi verdad. Y esa, quizás, sea la única forma real de construir un futuro